Lo de la prédica para el día de hoy. La ley de Dios revela nuestro pecado. Ustedes se acuerdan antes, porque es que hoy en día de pronto los jóvenes ya no saben de eso. Antes las cámaras fotográficas que usaban adentro para guardar las fotos, ¿qué se usaba? Uno que iba y compraba allá en Fotojapón. Un rollo. Hágame el favor y me vende un rollo, ¿cierto? Y el rollo estaba allá adentro y uno tomaba las fotos con un haz de luz y allá quedaba metidita en el rollo. Y el rollo después, para, ¿qué significaba revelar el rollo? Cuando decía, voy a llevar el rollo a Fotojapón para que me lo revelen. ¿Qué mostraba allá? ¿Qué me entregaba mi Fotojapón? Negativo. No, no, pues el negativo, no, el negativo se lo entregaba yo. ¿Y ellos qué me daban a mí? Me daban el Las negativo, cuando fotos iba ya y reclamaba, reveladas. me daban el negativo y qué más. Las Y las fotos. fotos Y reveladas. las fotos. O sea que las fotos revelaban lo que había donde, en el negativo, ¿cierto? Pues lo mismo. La ley revela lo que yo tengo allá adentro. Saca eso. Mire, la ley de Dios revela, así como en ese rollo, nuestro pecado. Por eso es que todo sale a la luz. Al final todo sale a la luz. La gente que anda ahí con sus secretos malos, escondidos, como un rollo en negativo, al final se revelan las fotos y salen a la luz. Y para eso sirve la ley, para que revele nuestro pecado, esos que a veces tenemos adentro, como Dios cuando nos habla todo esto y permite que salga a la luz, no para que yo siga pecando, sino para que al revés, cuando me lo revele la ley, yo lo aborrezca y diga, Dios mío, ¿yo cómo fui capaz de hacer esto? En mi vida lo vuelvo a hacer. Entonces ya vamos entendiendo el tema, por eso en esto hay que ir despacio. Verso 7 dice Pablo, allá en Romanos capítulo 7. Ahora bien, ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? O sea, que la ley de Dios lo lleva a uno a pecar. De ninguna manera. Dice, de hecho, fue la ley la que mostró mi pecado, la que reveló allá mi interior, la que puso ese negativo y lo puso, lo mostró hacia el mundo, afuera, como una foto, lo mostró. Y vean lo humilde que es Pablo. Yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no dijera no codicies. Y él codició y después se dio cuenta, mirando la ley, dijo, ve, eso es malo. Y él codiciaba lo que habían tenido los apóstoles del Cordero, haber estado con Jesús. Y es más, Pablo tenía la maña que tenía Jesús con sus discípulos. Póngale atención. Jesús normalmente, cuando estuvo en los 3 años, ¿a qué sitio le gustaba ir los sábados a predicar? ¿A qué sitio? ¿Cómo se llamaban esos sitios? En cualquier ciudad donde él predicaba de Israel. Y él iba y se metía allá y predicaba. ¿Cómo llamaban esos sitios? Donde le gustaba ir Bueno, a Jesús. como a los La montes. sinagoga. Por favor, Sinagoga. pastora, hable duro para que lo escuche. La sinagoga. Y eso eran sitios Ujú. exclusivos para los judíos. Allá no podían entrar extranjeros, sino judíos, a aprender de la ley y a ver de la ley y de todos los rollos de Moisés que él escribió o que Dios le puso a escribir y de todo el Antiguo Testamento. Y a él le gustaba ir allá. Y ahora, Jesús cuando iba allá y predicaba,
¿Las casaba o no las casaba con los fariseos? ¿Les echaba o no les echaba vainazos basados en la ley? ¿Sí o no? Sí, señor, sí. Sí. Claro Muy que bien. sí. Los 12, los 12 discípulos del Cordero se quedaron en Jerusalén a evangelizar y predicar las buenas nuevas en Jerusalén. Y Jesús los había mandado a Jerusalén, a Judea, a Samaria, hasta los confines de la tierra. Pero ellos se quedaron ahí. Y les dijo, bueno, está bien, le quisieron hacer en Jerusalén. Pero cuando llega Pablo, que no fue de los 12, y aquí vamos a hablar de esa codicia, y le dan carta a Pablo, esos 12 le dicen, sí, usted puede predicar el evangelio. Se nota que usted fue tocado por el mismísimo Jesús. Vaya y predíquele a los judíos o a los gentiles. ¿A quién debía predicarle Pablo? A los gentiles. A los gentiles, correcto. Pero si usted ve en las iglesias, cuando él iba a fundar las iglesias, por ejemplo, allá en lo que hoy en día es Turquía, en Asia Menor en su época, ¿él a dónde llegaba primero? Llegaba y cogía y se paraba en un parque o en una esquina y empezaba a predicar, o iba a las casas, o dónde le gustaba ir a Pablo. ¿A qué sitio iba Pablo? Yes, ¿no? ¿Dónde le gustaba llegar primero a predicar? A las sinagogas. A la sinagoga. A los judíos. A las sinagogas. Y le había dicho, no le haga a los de las sinagogas, usted tiene que ir a los gentiles. Pero él llegaba primero allá donde había judíos, porque él lo llevaba adentro y decía, no, pues empiezo como hizo Jesús, yendo a la sinagoga. A él le gustaba ir a Jesús allá, y allá también las casaba, y de hecho allá lo sacaban y lo agarraban a piedra también. Y hacía eso. Y le había dicho Dios, hombre, que no es con los judíos, es con los gentiles, con los gentiles. Hasta que Pablo lo entendió. Cuando él escribe esta carta a los romanos, estaba preso, perdón, iba en en el tercer viaje que había hecho a Corintio, y se lo iban a llevar preso. Entonces, antes de que lo llevaran preso, él le escribe allá, a la iglesia de Roma, y se da cuenta de eso. Él dice, mire, yo realmente codicié lo que ellos tuvieron, codicié lo que hizo Jesús, ir a las sinagogas, a pesar de que a mí la ley que me dieron, la orden, el mandato que me dieron Jesús y los discípulos que estaban en Jerusalén es que fueran los gentiles, pero no me aguanté las ganas. Iba a la sinagoga y mire, entonces dice, verso 8, pero el pecado usó ese mandamiento, el de no codiciar, para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí. Yo codicié ser como los 12, estar en los lugares que estuvieron los 12 con Jesús, en la sinagoga. Y si no existiera esa ley, ese mandato, el de codiciar, el pecado no tendría ese poder. Y mire lo que dice Pablo, verso 9. Hubo un tiempo en que viví sin entenderlo, sin entender esa ley. Yo pensé que eso era bueno, iría a hacer siempre eso a la sinagoga. Sin embargo, cuando aprendí, por ejemplo, el mandamiento de no codiciar, el poder del pecado cobró vida. En él dijo la verdad. ¿Y yo por qué no puedo tener y hacer lo que ellos hicieron? Codiciar es lo que otro tiene, ¿cierto? Y no necesariamente es la mujer.
porque él dice, no codiciarás ni a la mujer de tu prójimo, ni su ganado, ni su buey, ni su finca, ni su casa, ni sus estudios, ni su academia, ni sus talentos, ni sus dones. Y este fue allá. Dijo, ay, venga, yo sí quiero eso mismo. Y lo hizo hasta que aprendió. Dijo, ay, fui incitado por eso, pero la ley no es mala. El hecho de que diga no codiciar no es malo, pero yo lo hice. Aunque tratara de justificarlo con un hecho bueno. No, el mandato era ir a los gentiles, no era ir a los judíos, a las sinagogas, era ir a los gentiles. Pero ahí dice, hasta que lo aprendí. La ley de Dios revela nuestro pecado, lo revela. Entonces, mire, verso 10 dice, y yo morí. ¿Morí a qué? A la codicia. Entonces me di cuenta de que los mandatos de la ley que supuestamente traían vida, trajeron en cambio muerte espiritual. O sea, esto va mucho más allá de lo físico, de lo mental, de lo emocional. Quería cambiar eso. El pecado logró confundir a Pablo y tratar de meterle en su mente y en su espíritu que era correcto hacer eso. Verso 11, el pecado se aprovechó, el pecado, no la ley, el pecado se aprovechó de esos mandatos y me engañó. Usó los mandatos para matarme, igualito que con Eva. Ah, con que Dios dijo que de ese árbol no puedes comer. Todo árbol es todo árbol. Y se aprovechó para matarme. Sin embargo, ahora tú y yo lo entendemos. La ley en sí misma es santa y sus mandatos son santos, rectos y buenos. No es pecado, no trae el pecado. Verso 13, pero ¿cómo puede ser? ¿Acaso la ley que es buena provocó mi muerte? Por supuesto que no. El pecado usó lo que era bueno a fin de lograr mi condena de muerte. O sea, me pudo más el pecado que me incitaba eso a desobedecer lo que decía la ley. Por eso, escuche la conclusión a la que lleva Pablo. Podemos ver qué terrible es el pecado. El pecado es terrible. El pecado se vale de los buenos mandatos de Dios para lograr sus propios fines malvados. Y no hay justificación. Por ejemplo, no adulterarás. A eso sí, ¿quién manda a mi esposa que no tengamos relaciones? Yo la busco y ella no, a mí no me da nada. Entonces uno sale a buscar lo que no le dan en la casa y se justifica así. El pecado se vale de los buenos mandatos de Dios para lograr sus propios fines malvados. Sí, pues dice que no adulterar, pero si en la casa no hay nada, pues nada, ¿qué más hace uno? Ir a buscar en otro lado. Por ejemplo, hemos hablado de la mentira, hemos hablado de la codicia, hemos hablado del adulterio como ejemplo, pero la ley no es mala, la ley es santa y es buena y es recta, pero uno le deja que el pecado lo provoque y le pueda más el pecado. Y Pablo está diciendo que eso no debe ser así. Y uno debe entenderlo por amor, porque alguien se sacrificó en la cruz para que esto no fuera así, para que no traiga el pecado, no traiga condenación, sino la ley, al revelar tu pecado, traiga vida, vida eterna, y tú cambias y dices, hasta aquí fue, ya no más, a partir de hoy no más. Por ejemplo, la mentira y el engaño. Eso es algo que el cristiano no debe tener. No más mentiras, ni blancas, ni oscuras, ni piadosas, ni amables. No, mentira es mentira. No hay chiquitas ni grandes. Por ejemplo,
se vale de justificaciones para lograr sus propios fines. Y Dios nos habla de eso, Dios nos revela, saca ese rollo que tenemos allá escondido en nuestra vida y nos lo revela y nos lo pone aquí como una flota, como una foto, a todo color para que nos demos cuenta. Señor, qué hermoso. Y Pablo se pone como ejemplo él mismo. Gracias, Dios. Porque esto que está escrito es palabra de Pablo. No es palabra de Dios a través de Pablo. No, es Pablo contando su propia vida en este pedacito. Qué experiencia tan maravillosa la que nos deja. Y qué humildad la de Pablo para ponerse él primero como ejemplo. Gracias, Dios, por tu explicación en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.